Bueno, entonces, como habíamos planificado, vamos a la primera reflexión, no es una pregunta, una reflexión conjunta. ¿Por qué es necesario el cine documental? Me gustaría a ver si cada uno de nosotros puede justificar por qué hace documentales. Empezamos por Ana, que estás arriba. Vas a ser la primera de la fila porque estás arriba de todo. Estás arriba en la cima. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de esta conversación con vos, Daniel, y colegas. Un honor estar acá. ¿Por qué es importante? No sé, es una expresión artística y creo que para nuestras sociedades diversas el arte es un medio de comunicación y desde ese punto de vista creo que yo al menos hago documentales y por eso siento que es necesario. Es una forma de reflexionar sobre el mundo que nos rodea, dar una visión en particular. A mí me interesa mucho la perspectiva desde los derechos humanos, entonces con esa clave intento reflexionar acerca de los hechos que suceden y encuentro en las herramientas que brinda el cine documental una manera de expresarme. Las formas van cambiando, son diversas, creo que vamos buscando la vuelta según la tecnología del momento, según la coyuntura en la que atravesamos, según la realidad de cada país y las posibilidades. Incluso varios de nosotros quizás hemos viajado y vivido en países distintos y en cada uno tenemos herramientas distintas para contar la misma cosa. Creo que las tecnologías como que abren de repente muchos caminos y al mismo tiempo nos obligan como a enfocarnos y a saber bien qué queremos contar también, ¿no? Y lo de qué queremos contar, creo que es necesario el cine documental, porque al dar una visión sobre nuestra realidad, en el marco de un mundo así audiovisual y virtual, como el que estamos ahora, la construcción de una narrativa propia o de cultivar esa narrativa en cada una de nuestras sociedades es muy importante. Digamos, las plataformas transnacionales están como arrasando y limpiando un poco con esa diversidad. Y creo que el cine documental es necesario para seguir construyendo esa narrativa del audiovisual, donde cada uno de nuestros pueblos encuentra su forma de contar, según la historia de cada, digamos, según las luchas que tuvo cada pueblo, según la historia que ha transitado, y creo bueno, que por eso es necesario lo que estamos haciendo cada una y cada uno de nosotros. Muy bien, Ana, muy claro. Jimmy, tu voz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes ante todo, gracias por la invitación. Un gusto poder compartir este momento con los maestros y maestras que nos acompañan. ¿Por qué creo que es importante la producción documental? A ver, estaba pensando mientras escuchaba a nuestra compañera y a nosotros nos han enseñado, o por lo menos aquí en el Perú, nos han enseñado desde chicos a sentirnos orgullosos de nuestra diversidad cultural. Sin embargo, creo que no hemos aprendido a convivir y a reconocernos en el otro, y más bien lo que hay es muchos prejuicios, estereotipos y marginación. Creo que los documentales, por lo menos los que estoy acercando, los que yo estoy procurando hacer, digamos, apuntan a que podamos conocer en profundidad a grupos humanos, a colectividades, ¿no? A las que básicamente conocemos a través de prejuicios o de estereotipos, ¿no? Y además son estereotipos que los castigan, que los marginan, ¿no? Entonces, me gusta a mí la idea de explorar en profundidad, mostrar en pantalla un rostro mucho más humano y complejo, ¿no es cierto?, de seres humanos, ¿no? Y de esa forma, pues ayudar un poco a entendernos, a integrarnos, a reconocernos en el otro, a vernos identificados en aquel que siempre hemos mirado por sobre los hombros, tal vez, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los roles, por supuesto, que todavía puede cumplir el cine documental y creo que es una ruta que a mí me tiene particularmente entusiasmado, ¿no? Y espero que la pueda seguir desarrollando pues, por un tiempo más todavía, sí. Perfecto. Francisco, te toca a vos ahora. Sí, bueno, hola a todos, saludos. La verdad es que yo no me considero un documentalista, no lo soy. Llegué al documental quizás por una experiencia particular con un tema que estaba manejando. Yo sobre todo me considero actor y director de teatro, sobre todo. Pero me acerqué a un tema que es el tema de mi documental por una investigación que me pidieron
y me pareció que el documental era la mejor forma de hacer algo, por eso, por este tema, ¿no? No sé si algunos de ustedes la vieron. Es de una piedra que fue una roca inmensa de 30 toneladas que fue extraída de un parque nacional en Venezuela, y esa roca era una roca sagrada para el pueblo que vivía en ese sitio, ¿no? Y bueno, durante 30 años el pueblo estuvo protestando por la devolución de la roca y nadie les paró. Nadie les paró bola, como dice en Venezuela, nadie les prestó la verdadera atención que merecían. Más bien hubo muchas burlas en cuanto a eso. Finalmente, en cuanto a la pregunta que estás diciendo, yo he tenido dos veces respuestas en cuanto a para qué sirve lo que hago. Y muy pocas veces he podido contestar eso. La primera fue cuando hice una obra de teatro, y yo no sé si en los países de ustedes había un programa que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? En la televisión. Un programa de esos que hacían unas preguntas y la gente se ganaba millones, iba contestando hasta la última pregunta. Entonces resulta que en un programa de estos, el tipo que se gana los 100 millones de bolívares, que en ese momento era mucho dinero, se lo gana porque fue a ver una obra mía, y en esa obra mía encontró una respuesta que era la pregunta, que fue ¿cuál fue la primera película que se hizo en Venezuela? Y yo hice una obra de teatro sobre esa película. Y se ganó todos los millones del mundo. Fue la primera vez que yo dije, bueno, para algo sirve lo que yo hago. Y la segunda vez fue con este documental. Gracias al documental, la roca después de 20, 30 años de protestas, la roca regresa a Venezuela, porque se levantó pues nuevamente una protesta y una acción colectiva, y se hizo que la piedra regresara y está ahora a donde pertenece, ¿no? Entonces, ha sido las únicas veces digamos, que me he respondido para qué carajo sirve lo que uno hace, ¿no? Porque muchas veces creo que no hay respuestas Bueno, a eso. esa última anécdota que contás te transforma en un documentalista. Haber logrado que esa película, por la calidad que tiene la película, pues no solamente la denuncia, no es que utilizaste la cámara para contar esto, sino está construido, y el desarrollo del guión hace que se transforme en un material que te sirvió y sirvió a la comunidad y a la discusión pública. O sea, que evidentemente tenés condiciones de documentalista, si no, no hubiese sido posible. Así bueno, es que creo que eso, o sea, el documental es un medio para decir una cantidad de cosas, y todo el arte, es decir, el documental, la ficción, la radio, todo medio de expresión es un medio, es un medio. Yo no creo que sea un fin en sí mismo, ¿no? Es un medio para decir cosas. Alguien, la compañera que decía al comienzo, lo importante es saber qué es lo que queremos decir, ¿no? Es eso. Perfecto, bueno, gracias, Frank. Gabriel, ¿podés contarnos tu visión del tema? Hola, sí, Daniel, muchísimas gracias. La verdad es un gusto, un honor compartir esta mesa, conversar con colegas. Yo vengo a aprender a escuchar. Me encanta el documental por eso, porque es un medio de escucha sobre todo y de reflexión. Y hoy me hacía esta pregunta leyendo un poco el temario, y yo siento que estamos en una época de una crisis de realidad, en donde vivimos como un poco abrumados por tanta ficción que vemos y vivimos en las redes sociales. Es decir, todos pretendemos estar felices, todos pretendemos estar bien, todos pretendemos ser activistas y estar vinculados con las problemáticas, pero realmente están allá afuera y son una ficción, más allá de que sean una realidad, ¿no? Para mí. Y creo que el documental de alguna manera nos permite como reconciliarnos con la realidad, como reconectarnos con la realidad, como realizadores y como espectadores, ¿no? Y en ese sentido creo que es fundamental, porque estamos dejando de estar conectados con eso que está allá afuera, con ese ser humano que está del otro lado, ¿no? De la vereda, y estamos viviendo en esta burbuja. Entonces, cuando yo, la verdad, prendo la cámara y me enfrento a un documental, trato de romper esa burbuja, de salir de la zona de confort y aventurarme a cuestionarme, ¿no? ¿Qué está más allá de eso que nos dibujan o que nos pintan como la sociedad ideal o no ideal, o los problemas que hay en el mundo, y explorarlos para cultivar un punto de vista, ¿no? Para cultivar qué creo yo sobre eso, qué opino yo sobre eso, y cómo hago para que esa mirada
trasciende a mi mente, digamos, no trascienda a esta reflexión y que se pueda conectar y generar un diálogo. Y creo que es importantísimo en este tiempo generar diálogos, ¿no? Abrir espacios en donde desde nuestra diversidad nos conectemos con esa posibilidad de opinar y de ser críticos ante la realidad que a veces es muy jodida, muy dura. Pero que está ahí y no podemos evitarla prendiendo el Instagram y creyendo que esa es la realidad, ¿no? Entonces, no sé, creo que va por ahí un poquito, ¿no? Perfecto, muy claro, Gabriel. Mi querida Josefina. Ya, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y yo vengo un poquito del mundo de fuera del documental, porque vengo del mundo de la arquitectura, del diseño, y podría decir que el documental me encontró a mí, más que yo lo haya buscado, él me encontró a mí por una necesidad que yo tenía de contar una historia que no sabía que quería contar, y que al hacer una licenciatura en cine me di cuenta que esta historia tenía que ser contada. Entonces, creo que el documental es muy democrático, porque digo por experiencia propia, porque no fue una elección que yo haya hecho, sino que fue al revés, fue una experiencia que yo había vivido y que se sincronizó con un estudio que yo hice, que era el documental, y fue una herramienta maravillosa que me condujo a contar esta historia de una manera muy orgánica. Entonces creo que el documental es muy democrático, o sea, es muy para todo el mundo. O sea, uno puede contar una historia con un celular, con una foto, con un croquis, un dibujo. Está anterior a la técnica el documental, y eso es lo que a mí me gusta, y creo que ya lo comprobé, que llega a la gente joven. Por ejemplo, la historia de mi documental Hoy y No Mañana, que fue sobre un grupo de mujeres en la dictadura, que se organizaba para hacer actos relámpagos en la calle y poder denunciar lo que estaba sucediendo, que pensé que por ser todas muy mayores, un grupo de señoras muy acomodadas, que iba a ser muy aburrido. Pero al ir a las escuelas, al ir por todo Chile con el documental, me di cuenta que era una cosa viva. El documental es una cosa viva y que uno la puede inmediatamente ver cuando uno va y entrega su trabajo, puede ver el resultado, puede ver la interacción que se produce o no se produce. Y creo que el documental es un arma muy buena para poder debatir temas, para poder tener un punto de partida de un encuentro comunitario. Y eso lo da solo el documental. Y para mí ha sido un gran hallazgo y tuve la suerte que fue muy sincrónico con lo que estaba pasando en Chile. Así que me considero como una elegida del documental, por así decir. No sé si suena un poquito raro, pero yo creo que así es, y creo que está abierto a todo el mundo. Eso es lo que a mí me gusta del documental. Mira, vos lograste con Hoy y No Mañana, en un tema como el que mencionás vos, emocionar. Porque realmente no es que vos tiraste información y registraste los actos relámpagos que hacen estas mujeres, evocando el dolor y la pérdida, sino lográs a través de toda la construcción del documental emocionar al público. Eso es lo más importante y me parece que tiene un valor enorme en tu película. Quería agregarlo a esto porque como te encontró el documental, decirle cuando lo veas que yo opino de eso. Vale, le voy a decir. Otra cosa que creo que parte de una experiencia del que realiza el documental, y eso es muy valioso. Claro, obvio. Por eso tu película tiene esa fuerza y esa polenta, como decimos acá. Sí, muy bien. Querida Nali fue, como ya le mencioné, alumna en un taller que yo dictaba en Cuba, en San Antonio, con un grupo estupendo. Ese año me tocó un grupo maravilloso, donde estaba ella, que era muy buena alumna. Era la típica buena alumna, lo que se llama el modelo bonus alumnus, que está ahí, que tiene toda la información, que hace el trabajo. Yo estaba maravillado con Nasli y otras compañeras, porque fue un grupo realmente brillante ese. Y vos hiciste el documental de retrato de esta señora que vivía en las montañas, Pucha Vida. Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Justamente conocí a Daniel en mis épocas de estudiante y creo que de él acopio una de las más grandes lecciones siempre a la hora de enfrentar el proceso de creación. Y es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el conflicto fundamental que atraviesa cada uno en su momento, ¿no? Entonces, eso siempre es como mi antenita, ¿no? Y casi que me hago la evaluación antes de cualquier proceso, cualquier idea, cualquier escritura. O sea, ¿cuál es mi conflicto fundamental y cómo me estoy conectando lo estoy conectando con eso que estoy viendo y que creo que necesita ser contado? Entonces, pues ahí sea la oportunidad para decirte, maestro, que me acompañan hasta el día de hoy tus enseñanzas. Gracias, Y bueno, con respecto a la pregunta, un poco hablo de última y recojo un poquito de cada una de las miradas. Y yo siento que el documental es un gran constructor de memoria, ¿no? Pero no una memoria que se está quedando en el pasado y que es vieja, sino que se renueva constantemente porque justamente la historia tiene sus ciclos y nos vemos abocados una y otra vez como a las mismas vivencias, ¿no? Y sobre todo en nuestros países que pareciera que ya hemos superado algunas de las dificultades y algunos de los discursos, pero vuelven con una fuerza grandísima. O sea, para mí es inevitable pensar cómo eran las cosas hace 20 años, hace 30 años y encontrar unas ciertas continuidades. Incluso trabajando temas de patrimonio, también encontraba que los debates sociales y políticos sobre los que se habla en Colombia y todas esas prevenciones y miedos frente a ciertos procesos y a ciertos grupos sociales tienen desde los años 20 una vigencia permanente. Entonces, ese documental como un constructor de memoria y como un testigo es súper fundamental. Y como memoria viva creo que también estamos abocándonos a un momento en el que todo el mundo accede a unas herramientas, se democratizan esas herramientas, se producen cualquier tipo de contenidos. Y aunque nos habíamos quedado como en el discurso de la formación, que aún es importante la formación de públicos, pues también creo que ahorita se pone sobre el escenario el hecho de la formación de esos nuevos realizadores, digamos que entraría un poco en esa pelea, ¿no? Todavía estamos en la pelea con los youtubers, ahora estamos un poco evaluándonos midiéndonos puños con los tiktokers y con todas esas expresiones, pero que definitivamente esas imágenes ya están arrojadas al mundo y están diciendo algo. Entonces, ¿cómo comenzar a compilar? ¿Cómo hacer, sembrar esas semillitas para que las producciones o lo que le invitamos al mundo tenga un sentido y realmente construya esa memoria hacia el futuro? Entonces, pues es un reto permanente y que va creciendo y creo que el documental es una herramienta propicia para ello, justamente porque estos formatos que aparecen a través de las redes se asimilan más a la no ficción que a la ficción, ¿no? Aunque sean esas ficciones de vida. Entonces, pues sí, es como una herramienta sumamente pertinente para los tiempos que vivimos. Muy bien, gracias, Nasli. Bueno, mi estimado Mauricio, tiene la palabra. Gracias, muchas gracias. Qué lindo escuchar a todos y a todas. A mí se me hace realmente difícil responder esa pregunta, muy filosófica, muy grande, muy enorme, pero bueno, creo que para mí el cine, no solo el documental, por supuesto, el cine realmente en general, creo que nos puede ayudar a develar cosas, a sacarnos el velo de nuestras miradas para ver algo, para ver la realidad. Básicamente eso, porque yo creo que si no fuera por ciertos documentales, ciertas películas, no podríamos ver ciertas cosas con las que estamos acostumbrados a verlas con muchos velos por delante, ¿no? No sé si tiene otra como función mayor, creo yo, la verdad. En mi caso me ha servido para sacarme mis propios velos, de ver una historia familiar que se fusionaba con la historia nacional. Y también me parece que es una suerte es como la manifestación de una cosmovisión propia, ¿no? Es una exploración de la naturaleza humana y puede ser un buen microscopio para muchos temas que realmente no podemos acceder de otra manera porque se trata justamente de miradas, ¿no? Y como nadie tiene una mirada parecida a la otra,
me parece súper valorable que los documentales sean subidos desde una subjetividad plena y una honestidad muy ligada con una ética, ¿no? Eso sí me parece increíble. Porque siento que muchos documentales precisamente hacen lo contrario a lo que yo creo que deberían hacer. Ponen más velos en nuestra mirada en vez de sacarnos esos velos con los que estamos acostumbrados a mirar. Entonces, no solo habría un cine documental, sino que hay también un cine documental que se ha institucionalizado, una forma institucional del documental que puede ser también tremendamente peligrosa, muy dañina justamente para contaminarnos la mirada sobre ciertas cosas en el mundo. Pero si hay algo también súper positivo, es que me viene a la cabeza esta frase de Jean Cocteau, ¿no? Que decía que el cine no va a ser un verdadero arte hasta que sea tan accesible como el lápiz y el papel. Y más allá de esa, como que suena muy romántico, esta democratización de la tecnología, realmente creo que la tendencia ya desde hace varios años es que hay como un intento de que se gire la cámara hacia uno mismo y que sean historias autorreferenciales que son más honestas y nos pueden decir más cosas de manera más emocional que sobre temas gigantes, ¿no? En realidad yo creo que en el cine en general nunca va a ser importante el qué de la película, sobre qué es la idea de la película, sino el cómo la estoy mirando. Y el documental, la película que salga de cada realizador o realizadora va a develar cómo es esa persona, va a caer por su propio peso en sus velos, su intento de develar algo. Creo que Se cortó. Mauricio, ¿tenés sonido ahora? ¿Escuchás? Sí, les escucho bien. Ah, ok, perfecto. ¿Se cortó lo mío? No, ahora sí, en un segundo se cortó. Bueno, esa era tu reflexión. Gracias. Bueno, te quería acotar a lo que vos dijiste, que vos hiciste un documental que confirma lo de los velos. Los velos que muchos documentales ponen sobre la realidad para difundir una determinada visión política de las cosas, distorsionando o desvirtuando la verdad. Porque todos los documentalistas en realidad lo que buscamos es la verdad. No tener razón, la verdad. El que busca tener razón es un imbécil. Y hay muchos documentalistas imbéciles que tratan de usar el documental para demostrar que ellos tenían razón. Especialmente aquellos que somos herederos de los documentalismos de los 60 y 70. Los chicos jóvenes no están tan afectados por este síndrome que es hereditario, que es intentar demostrar que tengo la verdad. ¿Se entiende? En cambio, tu caso es el caso de la genuidad, de lo genuino, porque la historia de tu familia es tan desgarradora, tan importante. Él es nieto, para aquel que no lo sabe, de un dictador del gobierno boliviano, muy discutible, pero un personaje, diría, uno de los fundamentales de la historia de Bolivia. Un general que dio un golpe de Estado. Y este chico, joven, hace un autoanálisis y retrata a ese hombre de una manera increíble, visceralmente. A mí me dejó sin aliento cuando vi la película. Lo acoto porque capaz que él habla de algo que alguno lo vio, pero realmente yo recomiendo que vean la película. Es un ejemplo. Mira, yo he visto tanta mediocridad de gente que hace películas sobre sí mismo, y en eso que vos mencionaste, que para mí, lo digo con mucho cuidado, es una nueva patología del documental, que es mostrarse a sí mismo contando algo, cosa que también me empieza a enfermar un poco, y voy a tener que tomar algún calmante para empezar como espectador, porque empezó el autoanálisis frente a cámara, ¿no? Entonces ves a los documentalistas sentados diciendo, bueno, y empieza, digo, pero a ver, ¿a quién le importa lo que opina este señor de sí mismo, del mundo o de la esquina? Y esa es un poco la tendencia, lo autorreferencial. Como la mirada política, la esperanza en la revolución, los cambios que el documentalismo de la década del 60 estimulaba, ¿no? La Hora de los Hornos generaba un fenómeno muy particular. En plenas dictaduras militares latinoamericanas, había gente que
se ponía militar y se han incorporado a las organizaciones armadas después de ver La Hora de los Hornos, para que tengan una idea de la fuerza del documental. Bueno, todo eso pasó. Ahora, hacer esto es absolutamente, casi diría hasta patético. Pero lo que él habla de los velos, que no tiene nada que ver con eso de autorreferenciarse como sujeto narrativo y ponerse en marco y contar la historia. He escuchado cada historia de familias de directores que cuentan que no le importan a nadie, y pensar que van a tener público es realmente... no, en el caso de él, es una visión sobre un personaje que influenció sobre la vida y la muerte de muchas personas. Por eso, nada, recuerdo tu película con gran impacto, y reconozco esto de los velos. El documental sirve para eso, para discorrer con honestidad, como una honestidad casi brutal la tuya. No el velo que quiero ponerle para que no se vea lo que hay detrás de la verdad. Nada más, quería acotarlo porque no era una forma de responder a lo que dijiste. Bueno, ¿cómo estamos? Hemos calentado nuestras neuronas, están en estado más o menos activo. ¿Les parece? Bueno, vamos a abordar otro de los temas. A mí un tema que me preocupa, se lo digo genuinamente, me preocupa cómo hace un documentalista para vivir de lo que hace. Es una pregunta tipo de Woody Allen, pero es así. ¿Cómo vivir de lo que no podemos vivir? Porque hay una tragedia que se cierne sobre nuestras cabezas desde hace mucho tiempo, que el documental no da para comer. Es ingrato, es injusto, es inconcebible, pero es así. Yo invito a que ustedes me respondan este tema y reflexionemos conjuntamente, porque tenemos historias atrás nuestras de años de profesión, de investigación, de estudio, de clase, etc. Y ya somos grandecitos y no podemos alimentar nuestras familias haciendo cine documental, lo cual es dramático. Salvo que tenga otra actividad ilícita, no sé, pero bueno, me refiero, es una realidad. Vamos a hablar seriamente. El documental no da de comer y sin embargo es una de las artes más importantes del siglo. Lo digo así sin ningún tipo de... Más aún, cada vez hay más público que ama el documental. Cada vez hay más sospechas sobre el cine de ficción. Sospechas de que ya no me interesa, de que no me impacta. Uno escucha a los espectadores y sin embargo los documentales tienen algo de una fuerza inconcebible. Bueno, sin embargo, con todo esto a favor, nos cuesta vivir la profesión. Me gustaría que nos respondan, que hablemos de este tema. Empecemos por vos, Anita. Bueno. No, es difícil vivir del cine documental y al mismo tiempo no, depende dónde nos ubiquemos y cuál sea nuestra perspectiva y cómo sea nuestra decisión, ¿no? De vida. Creo, se puede vivir del documental con velos, digamos, produciendo cierto tipo de documental, y depende en qué país también. El cine documental es muy variado, tan variado como el mundo en el que vivimos, y creo que había una de las preguntas que vos proponías sobre los pros y los contras. Creo que una de las contras, y que lo que no permite justamente no solo vivir del documental, sino del arte en general, es en nuestras sociedades la terrible desigualdad que hay. Entonces, en el marco de esas desigualdades, en el marco de la pobreza que existe en nuestro continente y de las dificultades enormes que hay en un montón de aspectos de la vida, bueno, el arte también transita por eso. Y es muy difícil ser artista y vivir del arte. Digamos, solemos vivir de la docencia, solemos vivir de las actividades en ministerios o en la función pública, dando... De vez en cuando nos va bien por periodos, también nuestros países tienen como unos altibajos y periodos que pueden ir para arriba, para abajo. Digamos, en Argentina mismo durante una cantidad de tiempo que es muy chiquitito, pero al lado de los vaivenes yo lo sentí como cierta constante. Pudimos trabajar en televisión y al mismo tiempo en el cine, fueron como unos años donde hubo algo que se parecía a que podíamos vivir de lo que hacíamos. Fue muy breve. Entonces todos terminamos
generando y encontrando en el cine herramientas para trabajar de otra cosa, sin dejar de lado nuestro arte. Creo que no es algo de los documentalistas, al menos yo lo veo así, me veo como parte de un grupo de artistas, y en ese contexto somos muchas las personas que estamos como luchando por encontrar una forma de sobrevivir sin dejar de hacer lo que hacemos. Para mí las plataformas y los documentales en este momento parecen como una salida, y al mismo tiempo yo siento que es un gran engaño sentir como el sueño americano, así como el paraíso en vender series documentales a plataformas. Siento que es como algo que va a ser un boomerang, o es un boomerang potencialmente, y hay que discutirlo un montón, cuál es el sentido de eso. Entonces, creo que como que a mí se me reduce todo a la desigualdad, digamos, hasta que no solucionemos el tema de las desigualdades, hasta que no podamos vivir todos de una manera razonable, que los niveles de pobreza en nuestros países bajen. Pensar que vamos a poder vivir como artistas es, no sé, creo que hay como muchas batallas que estamos dando, y que cada uno con los privilegios que tiene. Yo siento que al menos en mi país, en Argentina, vivir... poder hacer documentales y vivir del arte es un gran privilegio. Somos muy pocas las personas que podemos hacer esto, y es como aprovechar esa herramienta, tratar de crear lazos y crear formas de producción donde podamos tener alguna reflexión acerca de lo que está pasando, y seguir en este país, en Argentina, la conquista que se hizo con la ley de cine, con el fomento a la actividad desde el Estado, etcétera, etcétera, nos ha brindado unas posibilidades que, bueno, había algunas personas que no estaban antes. En diciembre del año que viene eso corre el riesgo de desaparecer, digamos, perdemos el fomento que tenemos para poder hacer las pocas películas que estamos pudiendo hacer. Entonces, pero bueno, poniéndolo en perspectiva, hay millones de personas que no pueden comer. Entonces, en ese contexto, mi debate constante acerca de qué vivo y cómo y para qué hago lo que hago, bueno, siento como que siempre llego a ese debate de las desigualdades, donde, bueno, encuentro la vuelta. Si es enseñar, seré enseñar, y mientras tanto voy a seguir haciendo documentales. Si es trabajar en el Ministerio de las Mujeres, seguiré trabajando ahí, y mientras tanto hago documentales, ¿no? Como buscarle siempre la vuelta para seguir avanzando y conquistando derechos, porque en nuestros países todo el tiempo ganamos uno y vamos para atrás, y vamos para adelante y vamos para atrás. Entonces es como el constante, ¿no? Tensión, y creo que estos espacios que se generan de debate y de puesta en común son muy valiosos, porque yo encuentro en nuestros hermanos países o hermanas patrias las posibilidades de nuestra región para poder dar un paso y saltar, ¿no? Y seguir construyendo eso. Pero en el mundo, en el contexto internacional en el que nos toca vivir en este momento. Quizás no fue muy poético lo mío, pero bueno, lo veo así como bastante crudo en este momento, el tema de la poder vivir, era ¿no? Cruda. Y ahí quería acotar, antes de pasar a Jimmy, quería decirles a todos ustedes que son amigos del festival, que el festival tiene este propósito. Este es el único festival andino del continente. Es la primera vez que estamos sentados 6 documentalistas, 7 documentalistas, alrededor de un tema, contando a cada uno lo que le pasa. Esto no ocurría antes, somos unas familias autistas en este continente, autistas. Nadie sabe quién es el que está al lado, nadie sabe lo que le está pasando, no ven cine, en Chile no ven cine ecuatoriano, ni en Argentina ven cine colombiano, ni en Venezuela ven cine... O sea, es aberrante, mis amigos. Yo que hace 7 años yo impulsé este festival, con el único objetivo y mi fantasía personal de perdurar en la historia de la humanidad como el primer sujeto que se le ocurrió hacer un festival de cine andino. Y afortunadamente, con el apoyo enorme del equipo de gente que tengo en el festival, el gobierno de la provincia de Jujuy, que es el que apoya el festival, estamos logrando esta charla, como las películas que vemos de todos ustedes. Y es maravilloso. Y yo creo que esto, sí,
lo replicamos en otros ámbitos, podemos lograr, qué sé yo, proyectos de coproducción, muchas cosas, pero hay que ponerse a pensar. O sea, lo que vos decís es cierto, pero seguimos pensando en forma autista. Pienso solamente en Argentina y solamente en yo. Pero no es del modo que lo solucionamos. Tenemos que nosotros fomentar un mercado, porque podemos vivir del documental si creamos un mercado, si articulamos un mercado, que no existe ese mercado. El cine que vemos depende de las distribuidoras de los grandes tanques. Entonces, yo hago una película y no la puedo proyectar en Chile, no la puedo proyectar en Ecuador, no la puedo proyectar en Bolivia y en Venezuela. Nuestra responsabilidad como directores es aprovechar esto y desarrollarlo con un proyecto a largo plazo. Porque el documental, si no, el documental andino, latinoamericano, va a morir. Porque las plataformas, Anita, las plataformas se están comiendo al público. ¿Me entendés? Se lo están comiendo. Háganme caso, se lo están comiendo. En términos de asistencia a sala, en términos de contenidos. ¿Me entendés? Y nosotros seguimos mirando cómo Frankenstein avanza a grandes pasos y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Esta es la realidad. Nada, bueno, no me querés tener, simplemente una reflexión en base a lo que dijiste y me pareció muy interesante. Jimmy. Bueno, yo tampoco no quiero ser, yo también voy a ser medio fatalista con respecto a esa pregunta. Yo no vivo del documental, naturalmente, ¿no? Así como nuestra compañera, pues cuando me dedico a la docencia, pues vivo de la docencia, y cuando me dedico a la producción audiovisual institucional, ustedes saben, ¿no? Videos para tales empresas y eso, pues vivo de eso, y de ahí voy dejando, ¿no? Un ahorrito, ¿no? Que se va acumulando mes a mes para ver si se puede producir algo, ¿no? Y es así como, honestamente, he producido los 2 documentales que he hecho en los últimos años, digamos, ¿no? Ahora, te estaba pensando yo en 2 cosas, por seguir con este asunto del apoyo del Estado, ¿no? Aquí también en el Perú tenemos siempre el riesgo de una mayoritaria cantidad de gente que considera que el Ministerio de Cultura no debería gastarse el dinero en darle la plata a estos chicos para que hagan sus películas, ¿no? Que nadie va a ver, ¿no? Y bueno, cada vez que hay elecciones y se acerca un partido de derecha a tomar el poder, corremos el riesgo de que ese fondo desaparezca, ¿no? Y por otro lado, bueno, afortunadamente no ha sucedido ahora, pero siempre está pues el peligro ahí, ¿no? Y además que es el único fondo al que todos los realizadores en el Perú pues apuntan, ¿no? Entonces la competencia es voraz, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo, yo mismo no he logrado obtener el fondo para producir los documentales de los que hablaba hace un rato, ¿no? Y ahora, para vivir también necesitas el otro componente, que es la distribución y la comercialización, ¿no? Porque claro, yo finalmente puedo con muy buena fe y con muchas ganas hacer mi película, pero se queda aquí en mi computadora, ¿no? Entonces, para la exhibición, la inversión que hay que hacer en distribución es tremenda también. A veces hasta puede resultar más cara que la misma producción de la película. Y en la campaña de difusión, en alusión a lo que mencionaba sobre las plataformas, yo he logrado afortunadamente que el documental que hice en Barrios Altos y que estuvo en el Festival de Cine de las Alturas esté en Amazon Prime. Pero no tengo la menor capacidad económica de hacerle saber a nadie que el documental está en Amazon Prime más que a través de mi página de Facebook. Entonces mi distribuidor me dice, oye, estamos en Inglaterra, felicidades. Ok, ¿y cómo les cuento a los británicos que pueden ver mi película? O sea, entonces hay que buscar una serie y efectivamente, pues pasa un mes, recibimos el informe y pues no mucha gente se enteró, ¿no? Y entonces hay que buscar formas creativas, pero entonces o sea, vivir del documental no solo implica tener los recursos para hacerlo, sino también los recursos para poder distribuirlo y venderlo, y eso por el momento me parece que bueno, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar con optimismo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería ir comentando. Perfecto. Bueno, a vos, Francisco, para aquel que no llegó tarde o no pudo, Francisco, además de haber hecho ese documental interesantísimo que hizo,
él básicamente su profesión es ser actor internacional, lo cual su preocupación no es como video documental, porque el documental lo hiciste porque te apasionó el tema, pero no porque fuera a buscar un medio de vida, ¿no? ¿Es cierto? Sí, correcto, no, pero podría decir algo en cuanto a, o sea, artista o qué sé yo. Sí me gustaría hablar algo aquí en público de lo que pasa en Venezuela. Venezuela se acabó cualquier posibilidad de financiamiento del Estado para el cine, para el teatro, para la radio. Se acabó. Con un gobierno de izquierda, no con un gobierno de derecha. Un gobierno que yo apoyé además. Y lamentablemente yo no quería, o sea, sé que esto no es un asunto político acá, pero es un hecho. Yo no estoy, digamos, eso es lo que sucede en Venezuela en este momento. No existe ni un bolívar, ni un dólar para nada. No existe, se acabó. Fuimos parte de Ibermedia, como todos los países iberoamericanos, y ya nosotros no estamos porque Venezuela decidió no pagar a Ibermedia hace como 5 años. Entonces no existe ningún mecanismo oficial de financiamiento. Obviamente creo que la disyuntiva en América Latina, yo me acuerdo una vez una promotora de la cultura norteamericana estuvo en Venezuela dando unas charlas de cómo hacen en Estados Unidos para financiar el cine, en fin. Y ella hablaba mucho de la industria en Estados Unidos y de la no dependencia del Estado, caso completamente contrario a todos nuestros países. Y es verdad lo que tú decías hace un rato, si nosotros no creamos una industria, y más que todo, yo no tengo ninguna respuesta frente a eso, más que todo tengo preguntas. ¿Por qué no tenemos una industria? ¿Por qué no tenemos mecanismos de distribución latinoamericana? No, la verdad es que no entiendo. O sea, porque todos nosotros somos parte y hemos sido parte de los organismos encargados de esto. Y no lo hemos logrado. Y yo me incluyo también. Yo fui parte también de un ministerio en un momento dado. Y no es, o sea, ¿qué es lo que pasa que no lo logramos? ¿Por qué no podemos? O sea, ahorita tú tienes este festival, me parece interesantísimo, pero todavía sigue siendo como una banderita por ahí, ¿no? No es una industria, no es, yo no puedo salir aquí, yo estoy en Buenos Aires ahora a ver el cine, y, o sea, no existe ninguna película latinoamericana. En Cuba nada más hay un cine donde puedes ver algo que no sea Hollywood. Entonces, me pregunto eso, ¿por qué no lo tenemos? Frente a la disyuntiva Estado, frente a industrialización, yo siempre le respondo lo mismo. O sea, ¿acaso un tanque de guerra es rentable? Y sin embargo se gastan los gobiernos 30 o el 40% del presupuesto nacional en defensa. ¿O acaso la cultura no es una defensa? Entonces, ¿por qué la cultura no tiene el mismo presupuesto que un tanque de guerra? Si la cultura es la verdadera defensa de nuestros pueblos, de la gente. Entonces yo creo que el problema va por ahí, crear necesidad. Si no creamos una necesidad de ver documental, de ir al teatro, de ir al cine, desde que los niños están en el colegio, no vamos a crear nunca una industria que se sostenga por sí misma y no por un financiamiento del Estado que a veces estará y a veces no está. Eso. Perfecto. Muy bien. Tu reflexión, Gabriel. Gracias. Sí, pues el panorama es un poco desalentador en general. La situación es bastante similar en las diferentes realidades que compartimos en Sudamérica. Escuchando lo que dicen los colegas, también me sumo un poco a esa necesidad. Por un lado, de entender cuál es esa importancia del cine, del documental y de la cultura en general, y por qué los gobiernos, sean de izquierda, sean de derecha, ya el tema de las ideologías es un poco irrelevante a veces, nunca lo toman en cuenta. Es decir, siempre está al final, ¿no? Es la última rueda del coche, sobre todo en términos no solo de fomento, sino de eso, de entender cuál es la verdadera importancia, porque no es solo generar contenidos, porque ¿qué pasa con esos contenidos? Es que hay muchos contenidos, pero nadie los ve, ¿no? No es solo una cuestión de fomento, no pasa solo por ahí.
Un poco en nuestra situación particular, ya yendo a la pregunta como muy directamente, ¿no? ¿Cómo vivimos del documental? Pues no lo hacemos definitivamente. Un poco fue más vivir con el documental. Duró cerca de 8 años la producción del último documental que justamente se estrenó en el 2018, estuvo en el festival. Y en el transcurso estrenamos 2 ficciones, ¿no? Es decir, fue más fácil producir y estrenar 2 ficciones, a pesar de que cuestan el doble, pero fue más fácil ubicarlas, fue más fácil terminarlas, fue más fácil conseguir fondos para terminarlas. Y bueno, todo pasa por algo, fue increíble la posibilidad de ir creciendo también con el documental y terminar con un documental que si es que lo hubiéramos estrenado mucho antes, tal vez no tenía el peso que tuvo. Pero fue eso, ¿no? Fue ir acompañándolo y irlo financiando de a poco con los otros proyectos, ¿no? Es como que los otros proyectos eran padre y madre al mismo tiempo del documental, que poco a poco se va sosteniendo. Pero más allá de eso, un poco lo que nos pasó, casi que sin querer queriendo, ¿no? Como dice el chavo, fue que nos encontramos con la necesidad de crearnos un público, más allá de buscar las redes tradicionales y buscar siempre la sala de cine, porque eso es lo que todo el cineasta quiere, a pesar de que no es relevante ni para la cantidad de gente que va, ni para lo que se genera en términos económicos. Y estuvo en festivales y etcétera, pero nosotros tuvimos la suerte de que nuestra primera película de ficción fue generada en un contexto comunitario de capacitación a jóvenes de comunidades rurales, y que llegó a tener como un peso identitario muy fuerte en la zona en donde estábamos trabajando, y nos vinculamos al gobierno local en ese entonces y nos ayudó a generar una expectativa importante para hacer funciones de cine al aire libre en las comunidades donde habíamos trabajado y en toda la provincia. Esa película en el 2012 se estrenó, se vio por primera vez en una plaza, en un parque al aire libre al frente de 4.000 personas. Y fue ahí donde dijimos, bueno, aquí hay algo importante, ¿no? O sea, llegamos a ese punto de estreno en donde estábamos sin un centavo, estábamos cansados, un poco hartos de todo, y nos dimos cuenta por qué realmente lo estábamos haciendo. Cuando había tanta gente agolpada al frente de esa pantalla, vibrando y compartiendo y conectándose con las historias y con el proceso de creación. Y ahí nos dimos cuenta que sí, que la película tiene que hacer su recorrido tradicional, tiene que buscar festivales, tiene que buscar salas, tiene que buscar, etcétera, 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 pero si nosotros no buscamos el público que nos interesa realmente, estamos haciendo nuestro trabajo a medias. Y eso parte desde pensar en cómo escribes tu guión o cómo te acercas a tu historia, o sea, eso parte desde la preproducción, digamos, ¿no? Y eso lo fuimos entendiendo. Pero sí, a la final nosotros entendimos que teníamos que ser en primer lugar nuestros propios distribuidores, más allá que después entraban como jugadores, ¿no? En la distribución, pero nosotros teníamos que entender porque a la final, después que armamos esta red de cine itinerante al aire libre, que es parte del proceso de creación de nuestras películas, entendimos que esa es una buena forma de financiarlo también, ¿no? Es decir, yo te ofrezco con las fotos de las 4.000 personas que tenemos al frente de una pantalla, un público real. Y no es solo esta idea de, bueno, vamos a estar en cines y ojalá lleguemos a algún festival y ojalá alguna plataforma se interese. Y el tema de las plataformas también es tenaz, ¿no? Es terrible porque, claro, nuestras 3 pelis están en varias diferentes plataformas, pero yo no sé si eso genera realmente un retorno económico y no sé si es que alguien realmente las ve. Tal vez sí, pero yo no sé si esa es la alternativa, digamos, a la búsqueda de públicos y no sé si esa es una real democratización del acceso a otros públicos. Entonces, en nuestro caso particular hemos encontrado una excelente herramienta de acceso a un público que de otra manera no tendría como contacto con este tipo de producciones, con el cine al aire libre, con el cine itinerante, llegando tanto a comunidades rurales, urbanas, capitales de provincias, es decir, capitales de la nación, porque no solo está fuera la necesidad de este público que no va a la sala de cine, ¿no? Aquí en Ecuador creo que es un 85% del público que no tiene acceso a una sala de cine o más. Y en ese sentido, bueno, dijimos, hagamos nuestro esfuerzo como importante de producción para encontrar con ese público y conectar y hablarle también, encontrar el lenguaje para poder comunicarnos con ese público, porque en una sala al aire libre tú no puedes controlar que entre un niño de 3 años y una abuelita de 70 y que tenga una diversidad increíble de pensamiento y de intereses, ¿no? Entonces es un reto, pero para nosotros ha sido un reto muy interesante desde el cómo nos acercamos al cine que hacemos y cómo lo financiamos también, que es parte de, ¿no?
Y bueno, llevamos 10 años un poco explorando este proceso, ¿no? Mira, me parece tan interesante que te invito a que escribas algo, lo subas a la red, porque es una reflexión que va a ayudar a muchísima gente. Has hecho una experiencia práctica, empírica, sobre la distribución y la recuperación industrial, con comunidades que no tienen cine cerca, etcétera. Me parece muy interesante. Yo escribiría, le daría un cuerpo, digamos, literario, como para transmitirlo. Me parece que vale no sé qué opinan ustedes, pero me parece muy interesante lo que acaba de contar. Muy interesante. Gracias. Y sabes que la verdad y quiero solo cerrar con esto, compartirles que nosotros teníamos esta idea de encontrarnos con las comunidades rurales, ¿no? Pero a la final llegó el momento de estrenar nuestra segunda ficción y nos dimos cuenta que teníamos que salir del país y encontrarnos con el público para el que estaba dedicada, digamos, entre comillas, la película, que eran los migrantes ecuatorianos. Hicimos un ejercicio de este tipo de distribución en los Estados Unidos y fue fantástico. Fue fantástico, la verdad, salas repletas, la gente muy conmovida, no solo ecuatorianos, sino de todas los países, ¿no? Y fue muy lindo. Entonces ahí es cuando nos dimos cuenta que, claro, o sea, ese público que no va a las salas no está solo acá en nuestros alrededores, está en todas partes. Y si es que encontramos una manera real de poder distribuir nuestros contenidos de manera realmente alternativa, vamos a encontrar el público. Entonces es un poco, creo, lo que decía Jimmy también, ¿no? Buscar con creatividad esa forma de conectar con las audiencias para que se justifique de alguna manera lo que implica hacer una película, ¿no? Pues son años de años, es plata, mucho esfuerzo, mucha energía, mucha gente involucrada para que la vean 5.000 personas en una sala de cine, ¿no? No lo sé. Me parece fantástico. Reitero, transformarlo en ejemplo para que la gente, para que muchos te puedan entender, me parece genial. Me parece lo que han logrado, me parece genial. Así que gracias. Josefina, Gracias. tu voz, desde los Andes. Desde los Andes, de la cordillera y el mar, acá. Lo que dice Gabriel, podría partir diciendo que esto tiene que ser un trabajo en equipo, porque yo, por ejemplo, nunca pensé en a quién es el público objetivo, todas esas cosas que te piden los fondos de saber cuando uno postula, quién es su público objetivo, dónde quiere llegar. Yo hice la película sabiendo que era una emergencia, era como un incendio que había que hacerlo, pero nunca pensé en todo esto otro. Creo que eso otro, creo que se tiene que trabajar en equipo, con los distribuidores, porque yo no me siento capaz de hacer ese trabajo. Aparte que yo tengo un llamado de contar una historia que me tocó, que encuentro que es importante que quede en la memoria de un pueblo. Además, hacer la distribución, yo te encuentro, no sé, Gabriel, pero bien completo. Yo no me siento así. Yo tampoco vivo el documental. Lo que primero que puedo decir es que hay que ser muy valiente para hacer documentales y que exige que es un oficio de pasión, porque si no es con pasión, a no ser que seas una persona muy calculadora, que trabajes con algún creativo, que hazme una historia de tal cosa y yo la voy a vender a no sé dónde. Como digo, yo estoy afuera de eso. No tengo mucha experiencia, he hecho un documental, ahora estoy haciendo otro, porque ha sido una cosa que me ha quemado, que yo he tenido que contar. Entonces no ha partido desde ahí, no ha partido desde donde quiero llegar. Creo que hay que tener mucha pasión, creo que hay que tener mucha valentía, creo que te exige vivir el presente total, porque yo tengo que estar aceptando otros trabajos para poder vivir, como trabajo de traspaso de cinta, como trabajo de hacer un montaje para otra cosa, como estar abierta a muchas otras cosas, no solo como yo soy documentalista y eso es lo que yo vivo, no, a mí no podría, digamos, no. Entonces exige eso, exige como una humildad en el fondo, de que tienes que arreglártelas en pos de poder contar algo que tú quieres, tienes que de otras partes sacar como de dónde voy a poder yo vivir, no esperar. Obviamente acá en Chile también, como decía, no sé quién decía, Jimmy parece, los fondos del Estado, hay un fondo que es el fondo audiovisual, y que estamos todos en ese fondo, no hay más, o sea, y hay que hacer como cosas para que, por ejemplo, yo que hacer un largo documental y postulé a una producción de corto documental, porque era más real que me dieran ese fondo. Ahora yo con esa plata de ese corto tengo que hacer un largo, y ahí es donde está la creatividad
y la inventiva de poder contar la historia finalmente con lo que yo tengo. Entonces hay que hacer como esas artimañas porque no hay plata, dinero, como se dice, en Sudamérica, tal vez en Europa, no sé, pero aquí en Latinoamérica, claro, es como un lujo poder hacer un documental, realmente, poder tener plata de alguien que te aportó, sea el gobierno o alguien, una institución. Es como, yo también me cuestiono, digo, pero porque es mucho dinero, es mucha, ya sabemos lo que cuesta una producción, ¿no es cierto? Entonces dije, pero ¿cómo voy a gastar todo este dinero en contar esta historia? Qué increíble, es como que a uno le da un poco de pudor de repente, porque digo, entonces no sé, creo que es una cosa que está muy viva y que creo que va a cambiar también, porque no es solo las salas de cine, los destinatarios finales, sobre todo ahora, con la cosa de internet, con la cosa. Ojalá a partir desde las escuelas, por ejemplo, como políticas públicas, como que desde las escuelas básicas los niños tengan una herramienta de aprendizaje, así como leen libros de historia, tener los documentales como herramientas de, en el fondo así, irse como acostumbrándose o familiarizándose con esta manera de aprender. Eso creo que cae en la cosa de las políticas públicas, que decía Francisco, creo que decías cómo hacerlo para que, pienso que eso también, claro, tiene que ver con eso, con las políticas públicas de gente que tenga esa visión y pueda apostar por la educación, básicamente, en la escuela. El documental creo que está muy ligado a eso, por lo que yo vi con mi documental A través de Chile. ¿Qué más podría decir de cómo hacer, cómo vivir de esto? Creo que hay que tener mucha, lo que dije al comienzo, valentía, pasión, porque si no, no. Es como que te eligió, así como dije que el documental me eligió, como que te eligió el novio o la novia pobre. Así. Que ni siquiera estás con este novio pobre o no. Y bueno, si tienes la pasión, dices, sí, quiero estar y voy a ver en el camino cómo voy a hacerlo para contar esa historia. Por eso digo que hay que tener pasión. Esa sería mi reflexión acerca de lo práctico del documental. Gracias, Josefina. A ver, Nazli, ¿qué tenés en mente? Bueno, en efecto, aquí reportándonos tampoco se vive del documental y es una situación que pues uno lo puede compartir desde la misma experiencia de lo gremial, ¿no? Haciendo parte de la Corporación Colombiana de Documentalistas Alados y mirando pues la realidad de todos los colegas, pues la gente tiene más de un oficio, ¿sí? Y normalmente ese segundo oficio está ligado a la educación, a impartir clases en universidades, y también pues mucha gente se va hacia esas fugas a realizar de otras maneras, a entrar en medios distintos, se va hacia la televisión o hacia bueno, algún otro espacio que realmente tenga una continuidad mayor. Y una de las cosas que pues se observa es que cuando vamos a ver el Fondo de Desarrollo Cinematográfico ha sido una maravilla, o sea, más felices por tenerlo no podemos estar, pero la realidad es que privilegian mucho los proyectos de ficción. Entonces, los montos que se dan para ficción, los apoyos que se dan para ficción, todo lo que se da para ficción es mucho mayor de lo que se da para el documental. Y eso pues se está repercutiendo desde la base, porque realmente pues las películas sí son costosas y muchas veces pues un profesional prefiere trabajar en la ficción donde le van a pagar mejor que irse con el documentalista y con todos los riesgos pues, y fluctuaciones que significa hacer una película documental, dependiendo de la realidad, dependiendo de los personajes, dependiendo de las circunstancias, de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una cosa de miradas que uno pues, debe comenzar a analizar, por ejemplo, también desde la academia. En muchas de las universidades donde yo he estado se da una materia de documental durante todo el periodo en el que los chicos estudian cine. Rara es la escuela de cine o la universidad que le da una continuidad o prolonga esa formación. Y lo paradójico también del caso es que cuando salen al medio, pues es más fácil que un estudiante lo contraten para ser, qué sé yo, un institucional, o sea, que tenga que manejar este tipo de herramientas a que salga de una vez a incorporarse en una película. Entonces, el redimensionar el valor del género, de los lenguajes, la importancia, pues en la construcción es también una tarea en la que nos tenemos que poner.
Anecdóticamente, hace poquito me reuní con un grupo pues también de personas que están en esto del documental y decían, ¿sabes cuándo me gané recién el fondo? Cuando convertí mi película en una ficción. Entonces, pues eso dice mucho también de cómo estamos siendo vistos a la hora pues de financiar y de esos apoyos. Y pues sí veía como ese proceso de las nuevas plataformas como una oportunidad incluso de darle vida a las películas, porque los festivales son taxativos en que si ya estrenaste en tales escenarios ya no puedes estrenar en otros, o tu película si ya tiene 2 años y pues, el tema puede estar vigente, pero entonces ya no vale. Pues las plataformas pueden ser una salida, pero quizá proyectarnos a lo retina latina, una cosa que sea más integradora. Existen muchos canales en Europa de documental, pero qué tal existieran también aquí en nuestro espacio, ¿no? Nutridos por todos y tuvieran esa difusión y esa posibilidad de alcance de esos otros que no son los públicos a los que siempre llegamos, ¿no? Entonces, así como pues esta especie de reflexiones sueltas en torno a la cuestión. Último, vos, Mauricio, ¿qué tenés que decirnos? Gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, te escucho perfecto, te escuchamos bárbaro. Pues bueno, yo siento que antes de esta pregunta hay que hacernos quizás muchas preguntas antes, ¿no? Y quizás una de ellas puede ser esto de ¿a qué realmente queremos aspirar a ser, ¿no? ¿Qué modelo? Porque cuando yo escucho la palabra industria, no puedo evitar pensar en replicar un paradigma y un modelo capitalistas, ¿no? Donde si queremos, no sé, hacernos ricos, pues tenemos que fabricar 30 pobres, ¿no? Y jugar el juego hollywoodense de la jerarquía y de la explotación. Quizás me estoy poniendo muy radical, pero yo siento que es así. Es realmente, a veces me dan ganas como de patear el tablero, ¿no? Y repensar todo de cero, justamente que estamos viviendo un tiempo en que incluso niños y niñas del área rural tienen su celular para pasar clases, incluso en pandemia por Zoom, y tienen ahí su camarita y su micrófono y su programa gratuito de edición. Entonces me pongo a pensar que realmente hay que repensar todo desde el principio. No me imagino como diciendo ningún intento de solución ni de respuesta a la pregunta, porque me pongo a pensar en sistemas como cierto cine rural que hay en Bolivia y que también hay en Perú y seguramente en otros países, que son sistemas, por ejemplo, donde no aspiran a ningún modelo de ningún tipo, ¿no? Simplemente es un modo de producción totalmente coherente con sus contextos socioeconómicos, en el sentido de que hacen películas con la única cámara que hay desde hace años, películas habladas en aymara o en quechua, y que se queman en DVD y se venden en las ferias, ¿no? Hacen un acuerdo con los piratas y venden la película en los mercados populares de las ciudades y de los pueblos. Y no aspiran nunca, ¿no? Ni a llegar a la ciudad a veces, ni a la sala de cine, ni a ninguna plataforma de ningún tipo. Y me suena, a veces me suena eso bastante hermoso en el sentido de que hay que ser muy coherentes con nuestras realidades, yo creo. Y, y este modelo del que les hablo del cine rural distribuido en DVDs piratas es muy coherente con eso, porque en Bolivia, al igual que en los países hermanos, nada está garantizado, ¿no? Y nosotros hace un año ni siquiera teníamos Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? A ese nivel llegó la dictadura de Áñez. Entonces yo he perdido total fe y esperanza. Incluso antes de que sucediera lo de la dictadura, era como, apliqué a los únicos 2 fondos de documental que había en mi país y no los gané. Y, obviamente me pongo a pensar en qué modelo exigían ellos, ¿no? ¿Qué tipo de documentales esperan? Y siempre está el modelo institucional de todo y el cine como entretenimiento, por sobre todas las cosas. Entonces, como que todo el paradigma, todo el modelo está para mí bastante contaminado y bastante velado, una vez más. Y
me encanta pensar que sí se pueden desarrollar otro tipo de estrategias mucho más coherentes y cercanas a las realidades de nuestros países, ¿no? Yo igual, obviamente no vivo del documental, no vivo del cine. He creado un festival de cine, el Festival de Cine Radical, que es una creación con un amigo que sale a partir justamente de la frustración que tenemos de los festivales de cine en mi país y en la región. Y justamente intentamos visibilizar justamente los hermanitos feos del cine, que son los cortometrajes, y que son los cortometrajes además documentales, y que son además experimentales. Entonces son así como el género más discriminado, pero ahorita en Bolivia el género más rico y potente que estamos viendo, y este año no va a ser la excepción. En el festival vamos a poner muchos cortos que son de ese tinte, ¿no? Cortometrajes hechos con un celular y que son potentísimos, ¿no? En su manera de enfrentar sus temas o de la misma forma la película, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de una amiga mía, una amiga que vive en un pueblo en el lago Titicaca, que por ayuda de unos amigos pudo lograr hacer su cortometraje, que ahora está dando vueltas un poco la región, pero ella ni siquiera sale de su población, digamos, ¿no? Ni siquiera sale de su población, no tiene una cámara propia, no tiene computadora, no ha ido a una escuela de cine, no aspira a nada, pero sí, al igual que ella, yo agradezco a esta gente de los festivales que están haciendo ahora, agradezco mucho sus gestiones porque entiendo el trabajo que también hay detrás y la intención, pero obviamente me pongo a pensar siempre en eso, ¿a qué más aspiramos? ¿Qué más tenemos que ser? ¿O a qué pretendemos ser como documentalistas? Por eso me cuesta mucho incluso decir la palabra industria, porque me cae mal, me suena mal, por experiencia propia, cada vez que hablo con colegas, es como que sí, se aspira a un modelo repetido que no hace más que generar más desigualdad entre los mismos colegas y más competencia de tipo capitalista, y es tremendamente dañino. Y termina siendo una competencia de egos y de plata y de pelearnos por fondos en vez de ayudarnos y colaborarnos desde otra manera mucho más rica. Y obviamente yo también siento que a pesar de que hay este romanticismo por el artista que puede hacerlo todo sin fondo del Estado, igual creo que evidentemente hay una obligación del Estado de ellos acercarse a nosotros y estudiarnos y saber cómo están nuestros contextos y nuestros modos de producción. Ellos tienen que acercarse y averiguar y mejorar las cosas, ¿no? Entonces sí, hay una obligación para el Estado, pero como les digo, yo ya perdí la fe. O sea, mañana puede de nuevo no haber el Ministerio de Cultura, así es tremendamente triste, ¿no? Creo que hasta ahí voy. Gracias. Muy bien. Es cierto, dramáticamente. ¿Me escuchan ustedes? Ok. Dramáticamente cierto. Bueno, es otra visión. Como ven, amigos, es un tema de mucha reflexión y mucha discusión por delante. Apenas hicimos los enunciados básicos porque esto es muy complejo, y este es el corazón de todo el problema de la realización y la distribución de material que nosotros creamos. Pero bueno, yo le preguntaría, esta parte, digamos, del encuentro ya finalizado, y lo que me gustaría es si alguno de ustedes quiere agregar algo, alguna reflexión, algo antes de yo cerrar el Zoom. Sí, yo quiero agregar algo, como a propósito de lo que decía Mauricio, y pensando en nuestros países, ¿no? Y la cultura, no tanto como una industria, sino como un derecho humano, digamos, para nuestra América Latina. Si pensamos en la Convención Americana de los Derechos Humanos, la cultura es un derecho humano tan importante como el derecho a la vida y los otros derechos, ¿no? Políticos, civiles, ambientales también, económicos y sociales. Y desde ese lugar creo que nos podría brindar una clave para pensar nuestra actividad. Porque entonces, si bien
es cierto lo que dice Mauricio, pensar una industria en el marco de países, en un sistema capitalista donde vivimos en una periferia con muchas desigualdades y pobrezas, es muy complicado. Si pensamos el arte como parte de la cultura y de un derecho humano, entonces quizás eso nos puede brindar herramientas que existen, porque vivimos en países, vivimos en un estado de derecho en cada uno de nuestros países, casi todos nuestros países han firmado esas convenciones, tenemos herramientas para poder propiciar ciertas políticas públicas que fomenten la cultura y de esa manera garantizar un piso desde donde interactuar. Sí creo que hace falta para todos nuestros países esto, digamos, poder avanzar en este tipo de conversaciones. Y volviendo al inicio que mencionabas vos, Daniel, pensar en Pino y pensar en toda esa generación y en este tipo, digamos, yo estudié en la Escuela de Cine en San Antonio de los Baños. Estas eran las discusiones, uno lee las bases de la escuela y de eso se hablaba, ¿no? Cómo pensar estrategias regionales, utilizando otras claves, utilizando nuestras propias experiencias, incluso experiencias precolombinas, ¿no? Previo a la llegada y al genocidio que hubo en toda nuestra región, y rescatar un montón de vínculos que existen ahora mismo, que están velados, y poder generar unos lazos distintos para poder dar cuenta no solo de nuestras historias, sino de esos públicos, como mencionaba Gabriel. Digamos, poder encontrar esos espacios que no van por la industria de la distribución y la exhibición, ni hollywoodense ni europea quizás, pero porque no hay cines, porque no hay electricidad. Digamos, ¿cómo vamos a pensar en cómo mostrar nuestras películas si hay toda una parte de nuestra América que no tiene recursos para poder enchufar esos proyectores? Entonces poder llevar el arte a esos espacios y poder encontrar esa conexión, que nuestras películas lleguen a los otros países, pero no a través de las empresas distribuidoras, sino a través de nosotras mismos y nosotros mismos, creando esos vínculos, pero sentándonos no sobre la industria cultural, justamente ahora en Argentina hay como todo un debate al respecto, sino sobre el derecho a la cultura. Digamos, es nuestro derecho y tenemos que demandarlo como tal. Pero unirnos para esa demanda, porque me parece que es algo, así como demandamos tener elecciones, vivir en democracia, demandamos poder tener trabajo, alimentos, que no se vendan nuestros recursos naturales, y utilizando las palabras que dijo Francisco, bueno, la cultura es parte de eso también, entonces creo que es muy importante, hago mucho eco de lo que mencionaba Mauricio, porque es una tensión permanente, pero yo encuentro justamente en esa clave, ¿no? de derechos humanos, quizás una posibilidad de ir pensando, en conjunto con todas las otras cosas que hablamos, pero ir pensando caminos y estrategias para encontrar conexiones entre nosotras y nosotros, porque creo que es la única alternativa posible. La otra es como luchar contra molinos de viento, que ya sabemos que no funciona, está como, ya lo hemos vivido. Entonces, no quería dejar de decir esto porque me parece que tenemos las herramientas, están ahí tenemos como que hacer como un paso y utilizarla y relacionarnos, coproducir. Y si no se puede, poder hacerlo igual. Digamos, si Colombia tiene un solo fondo, nosotros ahora logramos hacer una coproducción con Colombia. La verdad, no sé cómo nos va a ir, pero bueno, hay que hacerlo. Capaz que nos va mal, y bueno, y después lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer. Si no, es como que nos quedamos todos como retraídos, porque es tan complicado el contexto, que resulta todo muy apabullante. Pero a mí me resulta tan apabullante que a esta altura, bueno, es mejor avanzar y hacerlo, ¿no? Bueno, perfecto. Yo quiero decir también algo con respecto a felicitar al Festival de Cine en las Alturas, porque yo, así como me metí como cualquier pelagato en internet cuando hice la película y dije, ¿dónde la muestro? Y de repente veo Jujuy, cine latinoamericano, y dije, ¿qué es esto? Mira, esa semillita que ustedes plantaron, yo la encontré no por la industria, no porque nadie me dijo, métete, la encontré, así como cualquier pelagato de internet, la encontré y dio sus frutos, porque fui allá, ustedes mostraron la película, ahora estamos acá debatiendo esto, o sea, hay una manera también que no es industrial, que uno se encuentra con las cosas. Y eso los quiero felicitar a ustedes, porque yo me siento muy
además me sentí muy, ¿cómo se dice? Muy conectada porque es mi Latinoamérica y es un festival nuestro, ¿cachai? Es como una identidad. Y yo sé que importa vender afuera y todo, pero pienso que hay que tener una identidad y ustedes son el único festival que yo creo, por lo que poco que sé. Entonces, también como tener esperanza de que el esfuerzo de ustedes de todos estos años, también hay maneras de construir y de plantar de una manera que no es industrial necesariamente. Eso quería aportar. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, ha sido un enorme placer verlos, compartirlos. Creo que fue un momento de terapia catártica que hicimos, terapia de grupo, donde cada uno hizo su propia catarsis, pero creo que cada uno nos llevamos un pedacito de la reflexión del otro. Y yo creo que sumando todo esto, hoy es un día que enriquecimos nuestra cabeza, me parece, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero parece que es así. Así que bueno, mis queridos amigos y amigas, un abrazo grande a la distancia y vamos a seguir porque el festival va a seguir y va a ser esta una ventana para que todos ustedes sigan teniendo el acceso a una pantalla continental a través del festival. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias, larga vida al Gracias. festival, suerte. Chao, muchas Gracias. gracias. Gracias, un gusto verlos. Chao, chao. Muchas gracias.